Hola, mi nombre es Mateo Rodríguez Brown y os doy la bienvenida a Mitología al Desnudo, un podcast de mitos grecolatinos para todos los públicos donde desentrañamos las historias más emblemáticas de la mitología y las vinculamos con obras de arte clásicas. En este episodio hablaremos de Narciso y Eco, dos leyendas diferentes que Ovidio unificó en sus Metamorfosis y que describen los castigos de la soberbia. La madre de Narciso era una ninfa que fue violada por un dios río. Como decíamos en episodios anteriores, los dioses se comportaban de forma terrible. De esa unión forzada nació un niño de una belleza extraordinaria. Su madre consultó a un adivino su futuro. La respuesta fue inquietante. Narciso vivirá muchos años siempre que no llegue a conocerse a sí mismo. Una profecía curiosa, ya que es lo opuesto al oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. En cualquier caso, su madre, al llegar a casa, rompió todos los espejos y su hijo creció sin ver su reflejo. En su juventud, Narciso era tan hermoso que atraía tanto a mujeres como a hombres como a ninfas. Pero él despreciaba a todos sus pretendientes con frialdad. Solo le interesaba la caza. Muchos fueron humillados por el menosprecio de Narciso y un día su soberbia fue demasiado lejos. Un joven se enamoró perdidamente de él y le mandaba regalos y cartas diciendo que se moriría si no era correspondido. Narciso le envió un cuchillo animándole a cumplir su palabra. El joven se suicidó a las puertas de la casa de Narciso y este, al verle, solo le dedicó una leve mirada y pasó de largo. Los familiares del joven recogieron el cadáver y pidieron una represalia a los dioses. Némesis, la diosa de la venganza, los escuchó y decidió que este febo vanidoso merecía un escarmiento. Ahora tenemos que hablar de otra ninfa, Eco. Era muy ingeniosa y para complacer a Júpiter, el rey de los dioses, distraía a su mujer Juno mientras el dios retozaba con otras ninfas. Cuando Júpiter se escapaba, su mujer iba a buscarle. Pero en ese momento siempre aparecía Eco, que la entretenía con largas conversaciones donde le alababa su belleza y sabiduría. Después de varios episodios de Mitología al Desnudo, sabemos lo peligroso que es desafiar a los dioses. Pero Eco sentía que ella era demasiado brillante para que la diosa Juno se diera cuenta. En una ocasión, las ninfas suspiraban por la belleza del joven Narciso y se quejaban de su vanidosa indiferencia. Eco, que todavía no la había visto, aseguró que ella podría conquistarle con su elocuencia. El resto de las ninfas protestaron, y una de ellas, molesta por su soberbia, le advirtió del riesgo que corría engañando a la diosa Juno. ¡Bah!, contestó ella. Soy capaz de engatusar a todos los olímpicos. Y esa vanidad fue su perdición, porque finalmente Juno se dio cuenta del engaño. Castigó a la ninfa sin poder entablar conversación, ya que solo podría repetir las últimas palabras de aquellos a quien escuchar. Cuando la diosa se marchó, Eco quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Las ninfas la vieron angustiada y una de ellas dijo: «Pobre desgraciada». Eco contestó: «Desgraciada». La abandonaron y ella quedó vagando sola por el bosque. La escultura de más de 13 metros de Jaume Plensa está inspirada en el mito de Eco. Ahora juntaremos las dos historias porque Némesis, la diosa de la venganza, había colocado un cebo en el bosque donde vivía Eco y donde iba a cazar Narciso. Un gran venado con una amplia y simétrica cornamenta de numerosas puntas. Siempre estaba visible, pero nunca era alcanzado por las flechas de Narciso. El joven lo seguía hasta que escuchó un ruido. Preguntó desconcertado: ¿hay alguien ahí? Y la contestación fue: ahí. Era Eco, que estaba escondida. Al observar la hermosura del joven, había quedado completamente enamorada. El cazador, que quería seguir con su presa y pensando que era otro cazador, dijo: «Aquí, reunámonos». La ninfa, encantada, gritó: «¡Unámonos!» y se abrazó a Narciso. Se disponía a darle un beso cuando éste la tiró al suelo y le dijo: «Antes moriría que entregarme a ti». Eco quedó llorando después de repetir: «entregarme a ti». Némesis puso otra vez el venado a la vista de Narciso y se retomó la persecución, hasta que llegó a un estanque de aguas cristalinas y se percató de que tenía mucha sed, ya que estaba agotado. Cuando se agachó, quedó inmóvil al ver por primera vez su imagen. Estaba impresionado con la belleza del joven que estaba delante de él. Surgió el deseo y tiró el arco, las flechas, olvidándose de la caza. El pintor barroco Caravaggio lo representa sin idealizarlo, casi vulgar, aunque el reflejo sugiere algo monstruoso. Así lo encontró Eco, que se acercó a él para llamar su atención, pero fue en vano. A Narciso nada le importaba, salvo ese joven de extraordinaria belleza. Hay varias representaciones de este momento, como un fresco del siglo I, el cuadro del pintor clasicista Nicolas Poussin y el del prerrafaelita John Waterhouse. Cuando Eco se dio cuenta de que su amor sería imposible,
se refugió en una cueva oscura donde poco a poco su cuerpo fue desvaneciéndose y se convirtió en piedra. Aunque su voz se mantuvo, y repite las últimas palabras que escucha. Narciso seguía obcecado con su reflejo y le dirigía súplicas para que le contestase. En un momento se agachó para besarle y la imagen desapareció. Al principio se asustó, y cuando el estanque volvió a mostrar su rostro, se dio cuenta de que era él mismo. Angustiado, lloraba y se golpeaba sin dejar de mirarse, hasta que quedó quieto con la vista fija en el estanque. Y así fue consumiéndose hasta la muerte, con lo que se cumplió la profecía, porque murió cuando se conoció a sí mismo. Las ninfas lo encontraron y fueron a buscar madera para construir una pila funeraria. Pero cuando regresaron, en vez del cuerpo había una flor con pétalos blancos y el centro amarillo. El pintor surrealista Dalí representó la metamorfosis de Narciso como un desdoblamiento. Hay un cuerpo que se consume y a su lado una mano petrificada sostiene un huevo del que emerge una flor. El mito de Narciso dio origen a finales del siglo XIX al término narcisismo, empleado por la psiquiatría para describir la concentración del deseo en uno mismo. Más tarde, Freud lo interpretó como una etapa normal del desarrollo infantil que puede volverse patológica si persiste en la edad adulta. Hoy en día se considera narcisista a quien muestra una fascinación excesiva por sí mismo y una marcada falta de empatía, rasgos que reflejan la personalidad de Narciso. Me gustaría terminar con una referencia medieval, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Aunque muchos pensamos que en la actualidad la envidia es el peor pecado del mundo, Dante sitúa la soberbia en el primer círculo del purgatorio, como el pecado más grave. Quizás porque fue la soberbia lo que hizo que Lucifer se rebelara contra Dios. Y es interesante que una de las pocas esculturas públicas dedicadas al ángel caído esté en Madrid, en el Retiro, aquí detrás, una figura bella pero derrotada. Inspirada en la tensión de la escultura de Laoconte, la obra del ángel caído no fue bien recibida por la sociedad madrileña de finales del siglo XIX, aunque la inauguración por la reina regente María Cristina acabó disipando las críticas. La escultura se presentó acompañada de unos versos de Milton que señalan que Lucifer es arrojado del cielo por orgullo. Y efectivamente, eso es lo que se ve, una figura hermosa, dolorida y consternada, cayendo para no volver a subir al cielo jamás. Tal y como le sucedió a Narciso, que murió deslumbrado por su propia imagen. Muchas gracias por escuchar este episodio y espero que nos volvamos a encontrar en Mitología al Desnudo.